¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Allá a todos nuestros hermanos en Venezuela, al pastor Octavio y a toda la congregación de hombres de la iglesia del Nazareno. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones. Ante todo, disculparme por la semana pasada, por los quehaceres, por muchas actividades que últimamente estamos teniendo, ya que se nos avecina nuestra conferencia Invencible 2023. No pude enviar el video, pero bueno, hermanos, me sabrán disculpar, me sabrán perdonar, pero lo importante es que hoy ya estamos aquí para poder ser muy bendecidos con la palabra del Señor. Hoy nos toca el cuarto capítulo de este libro de Hombría al Máximo, titulado Moisés y las 10 invitaciones. La palabra del Señor dice así, en Deuteronomio 30, versículo 15 y 16, dice así: Mirad, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová. Voy a subrayar eso. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y guardes sus mandamientos y estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para poseerla. Bendito sea el Señor. Bueno, lo que hoy día queremos hablar es justamente cómo la sociedad, los hombres están enfrentando las presiones, las vicisitudes, los problemas sin la ayuda de Dios, sin considerar la palabra y los mandamientos de Dios. Y es por eso que hoy vemos en nuestra sociedad hombres frágiles, hombres débiles, hombres que sucumben ante la presión y terminan adaptándose, acomodándose, terminan entregando inclusive sus valores, sus principios y, por qué no decirlo, su hombría, ¿no? Y eso está calando mucho, no solo en la sociedad, sino también en la familia en especial, ¿no? Los hombres de hoy en día están buscando siempre evadir, escapar, eh, encogerse frente a los retos, frente a las demandas que las esposas, los hijos y la sociedad está pidiendo, ¿no? ¿Qué está demandándole? Que sean hombres, ¿no? Que sean hombres. Y esa es una de las cosas que nosotros hoy queremos tratar. Porque Dios es un Dios que da ordenanzas y Dios establece principios y quieren que caminemos sobre ellos, ¿no? Pero bueno, en esta sociedad hoy en día se está cultivando siempre tomar el camino más fácil. El facilismo hoy en día es el pan de cada día, ¿no? Ya la gente no se esfuerza, no lucha, no batalla, ya los hombres están cediendo terreno y bueno, pues ahí se ven por eso los divorcios, porque ya nadie lucha por su matrimonio, no se lucha por los hijos como se luchaba antes, ¿no? Preferimos separarnos lo más fácil, ¿no? Y podemos meter muchas excusas y todas ellas delante de Dios no son nada, ¿no? Estamos frente a una hombría débil que está cediendo su rol, ha sucumbido a las presiones y fracasa en la vida, en su vida privada, en personal, esa vida privada, esa vida que a veces por fuera se ve un hombre exitoso, pero por dentro a veces muchos hombres han fracasado en esa crisis de masculinidad que no es otra cosa que crisis de responsabilidad. Bueno, cuando canjeamos nuestros valores por el éxito, ¿no? Y nos basamos en la personalidad y en la imagen que podamos exponer, eso es lo más fácil, eso es lo más fácil.
y hombres que carecen de carácter, sin identidad, sin propósito, pero que a veces son exitosos, pero no son grandes, porque el éxito es rápido, la grandeza es a veces tiene un proceso, ¿no? ¿Saben cuál es la diferencia entre éxito y grandeza? Es que el éxito es lo inmediato y lo que uno busca para sí mismo. Sin embargo, la grandeza es lo que buscamos para los demás, lo que hacemos para los demás, el bien que podamos lograr, como Jesús. Jesús no fue exitoso, él fue grande, entregó su vida por muchos, dice la palabra de Dios. Entonces, hombría es esa imagen con que el hombre debería honrar a Dios y glorificar. Pero, ¿por qué hay escasez de hombría? Porque no estamos mirando los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios son absolutos, no cambian. Y nosotros los hombres queremos bajar el estándar moral y espiritual del mandamiento. Hoy en día hay ese espíritu de exagerar, de mirar los mandamientos de Dios como si fuesen algo imposible, ¿no? Y queremos bajar ese estándar. Se da la idea de que Dios está siendo muy exigente. Y la verdad que los mandamientos de Dios son justos, son buenos, y los mandamientos de Dios no son gravosos para nada. Los hombres deben aprender a someterse a Dios, porque cuando un hombre se somete a Dios, recibe poder, autoridad, eleva su hombría, ¿no? Cuando un hombre decide obedecer los mandamientos de Dios, es cuanto más su camino será más derecho y su futuro y su destino será más seguro, seguramente, ¿no? Una constante en el hombre de nuestros tiempos es justamente eh, posponer, dilatar, eh, a veces o esperar que las cosas sucedan o que suceda un milagro involuntario, ¿no? Pero no es otra cosa que resistirse y es rebelarse ante Dios, ¿no? Dios nos da muchos mandamientos y uno de los mandamientos que Dios da es que debemos amar. Y el amor pasa más por la voluntad que por las emociones, ¿no? La palabra de Dios dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. Aquí el amar viene como un mandamiento. Jesús decía, amen a sus enemigos, ¿no? Y allí no está apelando a la emoción, está apelando a la voluntad, porque ante un enemigo uno no tiene la sensación positiva, buena, agradable, por el contrario, cuando nos mandan a amar al enemigo a veces nos parece imposible porque inmediatamente aparecen emociones, sentimientos, y a veces los sentimientos, nuestra voluntad sigue a nuestros sentimientos, pero Dios lo que quiere es que nuestros sentimientos sigan a nuestra voluntad. Muchas veces decidimos basado en nuestras emociones y no en nuestras convicciones. Y lo que Dios quiere es que decidamos basado en los principios, en los valores. Y cuando yo decido amar, porque sé que eso es lo correcto, porque sé que eso es lo que es bueno, estoy sometiendo mis emociones y mis sentimientos a mi voluntad. Y eso es amar. Entonces, cuando yo estoy amando a alguien que de repente es insoportable, es difícil, es complicado, o me hizo daño, y vienen emociones a mi corazón, yo someto esos sentimientos y decido amarlo. ¿Cómo? No es que voy a ser cariñoso, no, simplemente le voy a servir, le voy a ayudar, voy a decidir aceptarlo y uno no está siendo hipócrita, uno está siendo obediente. Ese es el carácter que Dios quiere. Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, es que es un indicio de que somos todavía bebés, niños. No hemos madurado. Entonces tenemos que madurar. Así que
no dejémonos llevar por la pasión. Dice que no toda pasión es amor, ni todo amor es pasión. Hay que saber distinguir eso. Ustedes recuerdan el caso de Amón, el hijo de David, que se enamoró de su hermana Tamar. Dice que la amó, dice que la deseó, y cuando se acostó prácticamente la violó a su hermana, la rechazó y terminó aborreciéndola. Entonces no era amor, solamente era pasión, era lujuria. Así que no toda lujuria es amor, ni todo amor es lujuria. Hay que saber definir eso. Yo creo que el fruto de esa emoción va definiendo si es amor o si es pasión. Es más, muchos hombres a veces terminamos lujuriando, como la vez pasada decía, con nuestras esposas. A veces no las estamos amando de una manera pura, solamente hay deseo egoísta, y cuando hay ese deseo egoísta y tiene como fruto solamente mi satisfacción personal a expensas de ella, yo estoy codiciándola y yo estoy dejándome llevar por mis pasiones y no por mi amor. A veces hasta los deseos podemos someterlo, ¿no? Así que mis queridos hermanos, el amor siempre va a buscar el bien. Dice que no hace nada indebido. El amor requiere justamente esa madurez. El amor se centra en la voluntad. Por eso es un mandamiento. Es más, hay muchos mandamientos que Dios da que a veces uno los ve siempre desde la perspectiva de las emociones, ¿no? En Josué 1:9 también la Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, hay un mandamiento de ser valiente, de esforzarme. Y a veces pensamos que la valentía o el estar animado depende de las situaciones que nos pasan, las cosas buenas que nos pasan, o de ser valiente depende de un estado de ánimo óptimo. Y no, simplemente pasa por la voluntad, decidir ser valiente. Entonces, la Biblia cuando nos dice, os fue dicho, ama a tu prójimo y aborrece, ¿no?, a tu enemigo, Jesús viene y dice, mas yo os digo, amen a vuestros enemigos. Oh, qué fuerte es esto. Es que ese es amor. Mire el amor con que Dios nos ama. En Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿A quién está amando Dios? A pecadores. ¿Merecen su amor? No merecen su amor. Dios decide amar. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Y implica, las emociones siguen a esas decisiones, pero no siempre el amor es puro sentimiento, ¿ok? Así que en este pasaje, en este capítulo nos habla a ser centrados, a basar nuestras vidas en la realidad de Dios, en el mandamiento. Toda verdad que Dios ha dado, todo mandamiento que Dios ha dado es una verdad. Y esa verdad no es otra cosa que una realidad. Verdad y realidad son sinónimos. Si yo creo esto y practico otra cosa, mi realidad va a ser diferente a lo que creo. Entonces no puede ser. Conocí a una hermana que tenía el problema de agorafobia. Ella dice, pero yo creo en Dios, pero yo creo que Dios puede librarme, yo creo que es poderoso, ¿por qué me siento eso? A la agorogobia, perdón hermanos, arogovia es una enfermedad que tiene que ver con el tener pánico, sentir pánico, tener la sensación de un pánico o miedo, estar en medio de público, o estar rodeado de personas o de un grupo, ¿no? Normalmente las personas se aíslan o se confinan en sus hogares y no quieren salir, sienten mucho pánico. Entonces, la arogobia es una enfermedad que a veces, aún a los creyentes, les da, ¿no? Porque a veces
pueden saber de la Biblia, pueden creer que están creyendo, pero ¿cómo puedo creer una verdad y vivir otra realidad? ¿Cómo puedo decir, Dios me libra, en Él soy más que victorioso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero a la vez estoy pensando que al salir me va a pasar algo malo? Entonces estás pensando más en lo negativo. Suena bonito a veces el decir creo en Dios, pero en la práctica no. Crees en la palabra de Dios, pero vives otra realidad, entonces no la crees. Entonces los mandamientos de Dios son para creerlas y vivir en esa realidad, ¿no? Por eso la Biblia nos habla de que Dios da mandamientos y Dios quiere que los mandamientos la cumplamos y hasta el arrepentimiento es un mandamiento, ¿no? A veces pensamos, somos tan educados hoy en día, estamos tan, ¿qué le digo?, necesitados de atraer gente, que hemos bajado un poco no, demasiado, ya hemos bajado lo serio, ¿no? El valor de lo que significa el Evangelio, ¿no? Y lo ofrecemos como, bueno, a ver si quieres, como si lo ponemos a voluntad de las personas, cuando eso es un mandato del soberano, la cual todos deben someterse, ¿no? Dios no da invitaciones, Dios da mandamientos, y uno de esos mandamientos es arrepentirnos. En Hechos 17:30 dice, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice, ¿no? Entonces el mandamiento hay que obedecerlo, no hay otra opción, solo obedecer, ¿no? Los mandamientos, pero las invitaciones sí. Puedes decir un no, porque es una invitación, pero un mandamiento se obedece sí o sí. Cuando un hombre obedece a Dios, entonces ese hombre está fortaleciéndose, ese hombre está maximizando su hombría, ese hombre está llenándose de poder, porque el poder de Dios es liberado, es soltado a la medida de nuestra obediencia a Dios. Si no obedecemos a Dios, no esperemos ser fuertes, no esperemos ser valientes, no esperemos ser maduros, no esperemos crecer. En una oportunidad un hermano me dice, pastor, yo amo a Dios, pero me cuesta obedecerle. Yo le dije, mira hermano, discúlpame, tú no puedes decir que amas a Dios y no obedecerle. Eso es inaudito, no es real. Tú no amas a Dios, tú no estás amando, porque el que le ama le obedece. Pero, pastor, ¿qué hago para obedecer? ¿Cómo hago para obedecer? Mira, la única manera para ser obediente, para ser una persona que obedece, el único método que te lleva a ser obediente es la obediencia. O sea, empieza por obedecer. Te cueste, te disguste, te incomode, que de repente no te sientas bien, pero obedece. Y es como un músculo, conforme vas obedeciendo, te vas volviendo obediente, ¿ya? Y en la medida que vas obedeciendo y sometiéndote, vas a ser un hombre más sumiso, más obediente, y cuanto más te sometes a Dios, más fuerte eres. Recuerden que el camino para la exaltación es la humillación. Recordemos que Jesucristo se humilló hasta lo sume, hasta la obediente, hasta la muerte, y Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que sometámonos a la palabra de Dios, hay que ser obedientes. Se nos ha enseñado siempre de que a veces la gente se corre, que la gente no está dispuesta a obedecer, que la gente así nomás no quiere obedecer al Evangelio, entonces ofertamos el Evangelio y vamos con un Evangelio como vamos a las calles como rogándoles. Y yo sé que debemos tener esa actitud, pero tampoco no echéis las perlas a los cerdos, ¿no? Tampoco no vamos a estar
menospreciando nosotros mismos ese evangelio tan glorioso y precioso. Muy bien, entonces nos ha sido dado ya esa invitación a obedecer. Se nos manda a obedecerle. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:19, si oyereis, ¿no? Si quisiereis y oyereis, perdón, comeréis el bien de la tierra. La bendición que hay en la obediencia. El amor de Dios, recordemos, es incondicional, pero sus promesas sí están condicionadas. El amor de Dios es incondicional, no importa miserable, pobre, no importa lo vil, lo malo que sea, Dios te ama. Pero de ahí alcanzar sus promesas sí tienen una condición. ¿Saben cuál es? La obediencia. Si tú obedeces a los mandamientos, obtienes una promesa, recibes una promesa, una bendición para tu vida. ¿Ok? Muy bien. Hay que entender también, dice Cole, que la obediencia a los mandamientos de Dios trae mucha paz, ¿no? Proverbios 3, 1 y 2 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día, dice, y años de vida y paz te aumentarán. Qué lindo es obedecer y guardar los mandamientos de Dios y trae mucha bendición, trae mucha prosperidad, trae crecimiento. En la iglesia muchas veces la gente es inmadura, no porque, vamos a decir así, no, no, no han decidido quizás orar o ayunar, sino por la obediencia, básicamente. Porque ¿qué pasaría si usted ayuna ahora y desobedece? Cole dice que mejor vale una onza de obediencia que una tonelada de oración. Y ojo que no estamos menospreciando la oración, lo que estoy diciendo es que una oración sin obediencia invalida todo. No puedes obtener, compensar lo que has perdido por desobediencia con sacrificios. No se puede. Tú puedes dar mucho. Es como Saúl, desobedeció a Dios, pero empezó a ofrecer sacrificios. Y mejor que los sacrificios es la obediencia, le dijo Samuel a Saúl, perdón. No puedes entonces compensar con sacrificios lo que perdiste por desobediencia. Así que es importante, la obediencia es la madurez, es lo que Dios anhela, porque ningún espíritu de desobediencia, dice Cole, entrará en el reino. No hay en el cielo, ni bien hubo un pensamiento, un espíritu de desobediencia, en ese mismo momento Lucifer cayó. Así que ni un injusto entrará al reino de los cielos. No erréis, dicen, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni lo que se acuestan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, nadie, ni un espíritu de desobediencia va a entrar en el reino de los cielos. Por el contrario, todo pecador está llamado a obedecer a Dios. Y uno de los otros mandamientos que Dios manda es que el hombre debe confesarse. Ya la confesión se ha vuelto una práctica ya inusual dentro de la iglesia, y eso es penoso. Ya la gente no está confesando. Jesús dijo, debemos confesar nuestras ofensas unos a otros. Pablo estaba diciendo siempre que con el corazón se cree, más con la boca se confiesa. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9 también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es importantísimo. Todo pecado es sacado a través de la confesión. Cole dice que el pecado sale por la boca. Entonces, cuando el pecado se oculta, tiene poder y nos controla y nos domina.
Pero cuando lo expones y lo sacas a la luz, el pecado se debilita. Muchos hombres son herméticos. Muchos hombres van a la iglesia, todo, pero no se acercan al pastor o buscan un hermano maduro y le dicen, hermano, yo estoy en esto, estoy de repente en masturbación, yo estoy cayendo en lujuria, en pornografía, o de repente yo no estoy últimamente, estoy robando en mi trabajo, qué sé yo. No, no confesamos y queremos compensar con sacrificio lo que perdemos por desobediencia. Y tenemos que sacarlo a la luz. Y a veces estamos atados y no podemos decir, no, ya yo lo controlo, pero no, ese pecado te controla. Hay que confesarlo. ¿Quieres debilitarlo? ¿Quieres exponerlo? ¿Quieres sacarlo? Con la confesión. La confesión es importantísimo. La confesión son dos cosas. Debilitas el pecado y al haber la confesión también expresa tu compromiso con Dios, tu compromiso de purificarte. Así que, mis queridos hermanos, hay que confesarnos, sino que dice la Biblia, siguiendo en verdad, crezcamos en amor, ¿no? Y tenemos que confesar. Yo sé que a veces exponernos no es fácil, pero está de por medio tu santidad, tu liberación, está de por medio tu crecimiento. No pospongas, no deja que eso te detenga, que te estanque, ¿no? Yo sé que muchos a veces están abatidos, tristes, y a veces hay que estarlo, pues está bien. A veces hay hermanos que me dicen, pastor, me siento mal porque he hecho esto, peleé con mi mujer, o en el trabajo, o me enojé, estaba manejando el carro y me metieron en el carro y discutí, hablé una palabra y me siento muy mal. Le digo, qué bueno que te sientas mal, hermano. Lo triste es que hay creyentes que están en pecado y no se sientan mal. Y es necesario muchas veces esa tristeza, según Dios, para que haya arrepentimiento. Según de Corintios capítulo 7, versículo 10, dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Entonces es bueno estar a sentirnos mal. Y eso nos lleva a confesar, nos lleva a arrepentirnos, ¿no? Y hay que lograrlo, hay que lograrlo. Pero no caigamos sí en el remordimiento, porque hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento, nos sentimos mal, pero no hacemos el cambio. Nos sentimos mal y nos lamentamos por nuestro pecado que cometemos, pero no decidimos obedecer y cambiar. En cambio, el verdadero arrepentimiento es que me duele por lo que he hecho y hago un giro y hago un cambio. Entonces muchos nos quedamos en el remordimiento. Estamos llorando en el altar, nos levantamos y continuamos con la misma vida. Así que uno de los grandes errores es caer en eso. Y la iglesia tiene que entender, el pastor tiene que enseñar a la iglesia esto, que no caigamos en estar lamentando y pidiendo perdón por el mismo pecado. No, el arrepentimiento nos lleva a un cambio, a dar la vuelta, a convertirnos, a hacer un giro de 180 grados y volvernos al Señor, ¿ya? Esa es la convicción, ¿no? Esa es la convicción que debemos tener. Bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero terminar solo diciendo que Dios ama al pecador y odia al pecado, aborrece el pecado. Así que no se preocupen, tratemos de acercarnos a Dios confiadamente, con fe, en certidumbre de fe, no con el remordimiento, no con culpa, no con solamente remordimiento, no, sino con sinceridad. Porque el hombre blanquea. El hombre muchas veces, por eso Jesús decía sepulcro blanqueado, porque por fuera aparentamos, blanqueamos nosotros, pero solamente Dios limpia y limpia.
pero completamente. Así que si confesamos con sinceridad y nos arrepentimos, Dios nos viste de su justicia. Dios nos viste de su amor, de su misericordia. Si confesáramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Así que yo les animo, mis queridos hermanos, sigan adelante, sigan batallando, sigan siendo hombres fuertes. En la medida que ustedes más se humillan a Dios, más fuertes van a ser, ¿no? Y los mandamientos de Dios no son gravosos, son buenos. Obedezcamos. Y Dios manda a arrepentirnos. Dios manda a amar. Dios manda a confesarnos. Dios manda a limpiarnos. Y si nos cuesta obedecer, creo que es un trabajo en el cual nosotros debemos invertir tiempo. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, un abrazo y sigan adelante, con mucho gusto siempre para servirles. Dios les bendiga. Hasta luego.